Lo dijo en la primera hora. Seguimos, 7:34 en la mañana. Hoy es viernes 13. ¿Supersticioso o no? Viernes 13 de enero del 2023. Hablemos de los temas económicos y particularmente de los temas productivos. Visita nuestra mesa de trabajo Julio José Prado, quien es el ministro de la Producción. Ministro, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, Fabricio y Belkis. Gracias por la invitación. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, el año se cerró con anuncios en el sentido de que estaban ya cerradas las negociaciones con China y con Costa Rica y que está en camino pues de iniciar el proceso que debería desembocar en la firma de acuerdos comerciales con China y con Costa Rica. ¿En qué estado se encuentra aquello? Primero, ustedes ratifican que fue exitoso el cierre, que el acuerdo está en camino, ministro. Sí, a diferencia de otro acuerdo, por ejemplo, que lo podemos conversar después, del de México, ¿no? Que no está cerrada la negociación, que todavía queda eso abierto. China y Costa Rica están cerradas las negociaciones. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta básicamente el poder ratificar textos de lo negociado en lo técnico y después ya la firma del acuerdo comercial en sí mismo, ¿no es cierto?, entre los presidentes de cada uno de los países. Después irá a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional. Ese es el proceso, digamos, que tienen que seguir. Ahora, en el caso de China, yo ratifico y digo lo que habíamos comentado con ustedes, que era una noticia de expectativa. Estábamos negociando con China, estábamos avanzando, ya hemos cerrado la negociación y es una negociación muy bien balanceada. Primero, se hizo en 10 meses, en medio de un proceso de COVID, con una cultura diferente, ¿no es cierto?, con un país que evidentemente desde el punto de vista económico y de las negociaciones es complicado, porque es el mayor mercado del mundo, 1.400 millones de personas versus el Ecuador 18 millones, ¿ya? Pero desde el punto de vista tanto de acceso a mercado, exportaciones, como de importaciones, que las podemos detallar en forma específica, es un balance muy adecuado. ¿Cuáles son las características centrales precisamente de este acuerdo con China? Vamos con el tema de China. Entonces, del lado de las exportaciones, 99% de nuestros productos exportables a China están incluidos primero en el acuerdo. No hay productos excluidos, salvo el caso del atún, por ejemplo. El atún no está incluido en el caso de China por un pedido expreso de la industria ecuatoriana, ¿ya? Que temía que si es que incluíamos en el acuerdo, pues también la industria china podía entrar al Ecuador y entonces se pensaba que podía tener un problema la industria exportadora del Ecuador del lado atunero. Todo el resto de productos ecuatorianos están incluidos y todos los productos ecuatorianos, tanto los tradicionales como no tradicionales, tendrán eventualmente en China un arancel cero. Partiendo del arancel que tengan hoy por hoy, por ejemplo, camarón tiene arancel de 5%, pitahaya tiene 20%, el caso del cacao, por ejemplo, las flores tienen arancel de entre el 7 y el 10%, todos esos irán bajando eventualmente al 0%, ya sea inmediatamente, cerca del 60% de los productos exportables ecuatorianos, 60% ingresarán con arancel cero inmediato y el 40% restante estarán entre el 0 y 10 años de avance. Así que esa es la parte de exportaciones que evidentemente nos abre un mercado gigantesco en el de China. Y en el de importaciones. Vamos a las importaciones. Que ese es el que más preocupa acá, ¿no? Bueno, hay que tener el balance entre el exportador y el importador, ¿no es cierto? Y entonces el temor que había con China, y que lo hemos manejado muy bien, es que es el principal fabricante de una gran cantidad de productos que también fabrica el Ecuador. Y el temor entonces era, nos van a invadir los productos chinos y no vamos a poder competir y vamos a quebrar. Bueno, eso quiero decirles a todas las personas que nos escuchas, sobre todo de los sectores manufactureros, industriales de todo el país, sobre todo de la Sierra Central, que eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque hemos negociado cerca de 820 productos que están excluidos de las negociaciones del lado de importación de China. 820 productos que su gran mayoría son del sector textil. Cerca de 420 productos textiles no están incluidos. Cerca de 80 partidas de calzado no están incluidas y puedo sumar otras. Manufactura relacionada con temas metalmecánicos, cerámicas, algunos temas plásticos, por ejemplo, en el Ecuador. Temas de muebles, por ejemplo, es decir, todos los artesanos, textileros, madereros, manufactureros van a estar excluidos, digamos, de estas negociaciones. Así que por ahí no hay un riesgo. Y en el resto de productos que no son tan sensibles como estos 800, pero que sí tienen sensibilidad, hemos negociado plazos muy largos de desgravación. Partiendo del arancel que tiene hoy por hoy el Ecuador, va a desgravarse al menos hasta en 10 o en 20 años, dependiendo de la partida. Pero usted ha mencionado el tema textil y aquí le voy a decir algo que puede sonar demasiado general
general, pero uno encuentra que el Ecuador está inundado de productos chinos, sobre todo textiles. ¿Cómo regular esto en el contexto que estás señalando? ¿O es una exageración cuando yo digo que estamos inundados de prendas de vestir chinas, ministro? Sí, es una exageración. La industria textil ecuatoriana es fuerte, es buena, es competitiva, pero evidentemente frente al precio, al costo que tiene la industria textil de la China, pues si es que abrimos esas partidas que son muy sensibles, sí tendríamos un crecimiento desmedido de las importaciones y evidentemente sería una competencia muy fuerte para la industria textil o de calzado, por ejemplo, también en ese sentido, ¿ya? Por eso es que esas partidas textiles, cerca de más de 400 partidas, van a estar excluidas. Ya la competencia normal con China, con el arancel que mantiene el sector textilero hoy por hoy, se va a mantener, ¿no es cierto? Y ahí es donde el sector textil ecuatoriano tiene que seguir trabajando de mano con el gobierno para ganar competitividad, seguir bajando costos, pero no están abiertos estas partidas, entonces no va a haber un efecto adicional, digamos, de competencia de China, pero sí va a haber un efecto interesante, positivo, que es desde el primer día del acuerdo comercial, cuando se ratifique, las maquinarias, los insumos, materias primas, herramientas, bienes de capital y tecnología van a entrar al Ecuador con 0% de arancel. Este ha sido un gran beneficio, porque muchas de las maquinarias que utilizan nuestros sectores manufactureros, industriales, incluso en el campo, sí vienen de China y vienen con un arancel alto, entonces ahí tendremos un beneficio. Ministro, por acá un oyente le pregunta a Álvaro Samaniego sobre la agenda interna. ¿Qué se ha hecho con los sectores productivos ecuatorianos para prepararlos para estos acuerdos? Dice, creo que no hay agenda interna. No, sí hay agenda interna y este es un tema que va en paralelo. Nosotros pretendemos, como lo estamos haciendo, abrir la economía. En paralelo tiene que haber una agenda de competitividad interna. Nosotros hemos propuesto desde el año anterior, públicamente, le he comentado acá con ustedes también y en varios medios, la agenda que se llama Ecuador Compite. Esa agenda Ecuador Compite tiene varios pilares. El primer pilar, digamos, tiene que ver con el pilar macroeconómico, poner la economía estable, etcétera y demás, que se encargan varios ministerios, sobre todo el Ministerio de Economía. En lo que me compete al Ministerio de Producción, el eje relacionado con más exportaciones, más inversiones, lo estamos cumpliendo. El eje relacionado con más emprendimiento, más generación de valor, se está cumpliendo. Y el que se refiere el oyente, sobre todo, el comentario tiene que ver con el eje productivo. Bajar costos de producción, bajar aranceles para la importación de materias primas, bienes de capital. Y acabamos de lanzar hace 3 días, con la presencia del presidente de la República, lo que llamamos las mesas productivas. ¿Qué son esas mesas productivas? Son parte de la agenda de competitividad interna. Encontrar con las empresas y los sectores productivos de todo el país dónde están los cuellos de botella que les hace menos productivos, que les suben los costos. Ahí vamos a tener al menos 10 mesas durante estos próximos meses donde vamos a encontrar qué y cómo podemos bajar rápidamente de trabas y procesos que les estén haciendo engorroso o encarecer los costos, digamos, de las empresas. Pero la cosa es que esas mesas desemboquen en decisiones, ministro. Absolutamente. Y le cuento cuáles decisiones ya estamos tomando. ¿Cuándo se instalaron las mesas? El día martes se instalaron las mesas por primera vez. Ese día, martes, en la tarde, ya instalamos, después de que anunciamos con el presidente, el gabinete entero y cerca de 50 empresarios en Carondelet, esa misma tarde ya nos reunimos para la primera mesa. ¿Qué fue esa primera mesa? La mesa de calidad, ¿ya? Esa mesa de calidad involucra al INEN, al ARCSA y a Aerocalidad. Y revisamos todos los pedidos de los sectores productivos de todo el país y encontramos al menos 3 o 4 coincidencias para la siguiente reunión, que será en 15 días. La primera, revisar todos los temas de tasas y servicios que cobran INEN, ARSA, Agrocalidad o la Subsecretaría de Calidad, que son por encima del costo de provisión de ese servicio. Entonces vamos a buscar dónde está el costo de proveer ese servicio y poder bajar o cuadrar el costo que se le cobra a los empresarios y emprendedores para que no sea desmedido. Ahí está un tema que vamos a proponer en 15 días. El segundo es ver si es que hay algunos servicios que prestan los laboratorios públicos que puedan ser derivados a laboratorios privados, no para que cuesten más, sino para que cuesten menos y que se pueda hacer un servicio mucho más adecuado a las empresas, que es lo que nos piden los empresarios. Ministro, regresemos al tema de China para cerrar esa parte. Entonces, usted descarta que China nos vaya a engullir, ya que el gigante asiático vaya a engullir la producción ecuatoriana. Eso no va a pasar. No va a pasar como resultado del acuerdo comercial. Es decir, en el acuerdo comercial más bien estamos defendiendo la producción nacional. Hay una serie de partidas excluidas, más de 820 productos que representan, Fabricio, el 10% de la producción nacional, del arancel nacional, esos están excluidos. El resto de productos sensibles van a tener desgravación hasta en 20 años. Entonces, como efecto del acuerdo comercial con China, eso no va a pasar.
Cada acuerdo es distinto, pero ¿puede haber alguna comparación con el acuerdo con la Unión Europea, ministro? En el caso de la Unión Europea, el número de partidas excluidas fue muchísimo menor, ¿no? No recuerdo exactamente el porcentaje, pero es mucho menor que el porcentaje de exclusiones que tenemos con China. Debe llegar, y voy a lanzar un número, pero debe llegar al 1, 2%, 3% como mucho. Si llegamos a negociar un acuerdo con Estados Unidos, por decir algún ejemplo, en Estados Unidos no hay exclusiones de productos, ¿no? Entonces, en este caso, el acuerdo comercial con China logra exclusiones superiores incluso a la que lograron Perú y Costa Rica cuando negociaron con China en su momento. Ellos tuvieron exclusiones del 7 o hasta el 9% de su arancel. Nosotros tenemos exclusiones del 10%, ¿no? Y plazos de desgravación, Fabricio, que son las más largas conseguidas en un acuerdo comercial. Claro, porque es China, ¿no? Entonces tenemos que valorar que es la potencia de manufactura más grande del mundo. En cuanto al procedimiento y plazos, nada más para recalcarlo y que quede claro, ¿podemos detallar los siguientes pasos a seguir para la consolidación del acuerdo? Totalmente. En cerca de 3 semanas, a finales de enero, principios de febrero, tendremos ya la lista definitiva de lo que se negoció. Quiero ratificar esto. Ya se cerró la negociación, pero está en revisiones técnicas, esa parte, ¿no? Para estar totalmente de acuerdo en lo que se ha negociado. Es decir, en 3 semanas yo podré regresar aquí, a los medios de comunicación, y decir exactamente en qué plazo y con qué arancel quedan todos los productos que se han negociado, tanto de exportación como de importación. Que hoy, como ustedes ven, no les puedo decir el detalle exacto porque está todavía en esa revisión. Correcto. El rato que termine esa revisión, estaremos avanzando con la revisión de textos legales, es decir, ya redactar el texto final que firmarán los 2 presidentes, tanto el presidente de China como el presidente Lasso en el Ecuador. Eso puede tomar cerca de unos 2 a 3 meses, ya hasta que se ponga la traducción de los textos y demás. Es decir, entre marzo y abril, yo calculo más que hacia el mes de abril, debería estar listo el texto para que los presidentes decidan dónde lo firman. El presidente Lasso nos ha dicho, y lo ha dicho públicamente, que quisiera en realidad ir allá. A Beijing. A Beijing, para firmarlo allá. Es posible que eso sea complicado por temas de COVID y demás. Sea como sea, haremos la firma, ya sea digital o ya sea presencial, pero ese acuerdo estará firmado para el mes de abril. Ya, entonces hablamos de que ese acuerdo será en el primer semestre del año. Usted habla de abril. Vamos a tomarle la palabra abril. Pero luego de eso tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Y ahí viene un proceso más complejo a nivel político. Previo a eso pasa control de la Corte Constitucional. Pasa control de la Corte Constitucional primero, así es. El caso de China pasará por la Corte Constitucional, pero como no tiene un capítulo de inversiones, no se han negociado inversiones ni servicios en China, debería pasar muy rápidamente por la Corte, porque lo que la Corte revisa sobre todo es el capítulo de servicios y de inversiones, para que no tenga ninguna objeción con el 422 de la Constitución, que no haya ninguna objeción en términos de que se vaya a romper ningún precepto constitucional. Entonces debería pasar muy rápido el de China e ir inmediatamente hacia la Asamblea Nacional. Ahí la Asamblea tiene que darle el tratamiento de un proyecto urgente, ¿no es cierto? Y debería estar listo ese proyecto para ya mandarlo al registro oficial. Yo calculo que hasta máximo el tercer trimestre de este año 2023. Así que una vez que entre el registro oficial, ya se publican los aranceles nuevos y comienza a tener un nuevo arancel. Pero eso en cuanto al procedimiento aquí interno en Ecuador. En el caso de China también se deberán seguir pasos similares, digo yo, para que entre en plena vigencia como tal. Sí, todos los acuerdos comerciales tienen que, dependiendo del país, tienen que pasar por ratificación de o su partido, o tienen que pasar por ratificación de su Congreso, su asamblea, de los parlamentos, ¿no es cierto? En el caso de China, una vez que hagan su revisión y firma, pues tendrán que tener la aceptación también del Congreso, digamos, chino, que entendemos que se dará sin ningún problema. Claro, ahí tiene una lógica distinta. Es un poco diferente. Claro. Costa Rica, ya. ¿En qué nos beneficia Costa Rica nosotros y los costarricenses, en qué se van a beneficiar con un acuerdo? Quiero que ese también está cerrado. Y yo quiero cerrar solo un mensaje de China, que estén tranquilos, ¿no es cierto?, los sectores industriales. Hemos hecho una negociación muy bien balanceada, y del punto de vista de exportaciones, yo les digo a los emprendedores, empresarios, a todos aquellos que están pensando en exportar, comiencen a ponerle el ojo a China si no lo han hecho, porque va a tener unas oportunidades tremendamente importantes ese mercado. Vamos a Costa Rica. Costa Rica es un acuerdo comercial pequeñito, ¿no es cierto?, con un mercado que no pasa de los 6 millones de personas. Sin embargo, es importante para nuestro sector manufacturero, justo ese que se siente, digamos, más sensible con otros acuerdos, como el acuerdo, por ejemplo, con Corea o con China. Ese es el que nos piden los sectores manufactureros, sobre todo textileros, exportadores de cerámicas, exportadores de repuestos y de partes de maquinarias para la industria manufacturera costarricense. Está cerrada la negociación.
En Davos la próxima semana, que viajamos con el presidente de la República, habrá una reunión bilateral entre el presidente Rodrigo Chávez de Costa Rica y el presidente Lasso, y ahí se van a poner de acuerdo dónde se va a firmar ese acuerdo comercial. No sabemos si será en San José o si será en Quito, o en otra parte, pero ya está listo ese acuerdo, digamos, de la revisión de textos para que básicamente podamos avanzar. Esto más o menos, ¿cuándo sería? Ese, por ejemplo, la como está lista la revisión de textos, debería tomarnos máximo, digamos, un mes y medio, ya depende de las agendas de los presidentes, más que de un tema técnico, ¿no? Igual, ese irá a la Corte e irá a la Asamblea Nacional. En el caso de Costa Rica es un acuerdo amplio, es un acuerdo que negocia servicios, negocia inversiones, negocia temas de comercio. O sea, no es tan cerrado como con los chinos. Con los chinos es más acotado, ¿no es cierto? Se enfoca mucho más en el tema de comercio. En Costa Rica sí es un acuerdo como los otros, de última generación. Ese tendrá que ir a la Corte revisará, están todos revisados adecuadamente por nuestro equipo, ¿no es cierto? Y Cancillería también, para que no haya ninguna ruptura del orden constitucional, evidentemente, y después pasará a la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuál entre primero a la Asamblea? No sé. Posiblemente termine entrando primero el de Costa Rica, y después, inmediatamente después irá el de China. ¿Qué nos compra Costa Rica a nosotros y nosotros qué les compramos a los costarricenses? A ver, a los costarricenses nosotros les compramos, por ejemplo, tecnología, les compramos chips, les compramos algo de electrodomésticos y les compramos medicinas, ¿ya? Entonces, esos son los productos que, por ejemplo, se van a abrir inmediatamente con Costa Rica. Costa Rica, algunas personas no lo saben, pero se ha convertido en la fábrica mundial, ¿no es cierto?, de chips, de tecnología. Están las empresas de tecnología más grandes del mundo. Yo creo que el capítulo más interesante con Costa Rica va a ser el de servicios, porque ahí en Costa Rica están presentes Google, están presentes Amazon, están presentes todas las grandes multinacionales, y de ahí pueden comenzar a derivarnos tecnología, software, etcétera y demás, que hoy por hoy el Ecuador no produce, ¿ya? Y Ecuador hacia... Y Ecuador hacia Costa Rica, los principales productos son el 65% de lo que le vendemos a Costa Rica ahora es manufactura. Esto que le decía, partes de grifería, por ejemplo, cerámica, todo lo que se produce en Cuenca, básicamente se envía directamente hacia Costa Rica, ¿no? También tenemos algunos temas textiles. La industria de Costa Rica en turismo es muy fuerte, y los textileros ecuatorianos se han enfocado en venderles, por ejemplo, faldones de cama, fundas de almohada, cobijas, etcétera, a la industria textilera de Costa Rica, pero ahora entraban con arancel. Cuando ya entren el acuerdo comercial, entrarán todo eso sin arancel. Lo que no nos vamos a vender entre Costa Rica y Ecuador, y ese era un tema que alguien nos preguntaba, no nos vamos a vender piñas, no nos vamos a vender bananos, no nos vamos a vender porque esas competimos cosas. pues con el banano. Pero competimos en otros mercados. Ni a Costa Rica ni a Ecuador le interesa venderle ni banano ni nada. Camarón algo venderemos, ¿no es cierto?, en Costa Rica. No está excluido del acuerdo comercial, y eso fue lo que no nos llevó a terminar el acuerdo comercial con México, ¿no es cierto? El banano y el camarón, que es el escollo que hubo. Pero con Costa Rica está todo cerrado, bien negociado. Le puedo decir que la negociación con Costa Rica fue muy amistosa, muy ejecutiva. Nos entendimos muy bien, se entendieron muy bien a nivel de presidentes, y a nivel del equipo negociador funcionó muy rápido, lo cual nos permitió cerrar ese acuerdo comercial desde que lo anunciamos hasta que lo cerramos en 8 meses, ¿no? Es realmente un hito muy bien puesto, y con China lo cerramos en 10 meses. ¿Qué otros acuerdos siguen quedando pendientes como parte de esta agenda para este 2023? El siguiente más cercano de cerrar la negociación será Corea del Sur, ¿ya? Y Corea del Sur es muy interesante porque es un acuerdo que se inició hace 6 años, la negociación en el gobierno antepasado, pero la verdad es que fue un proceso muy complicado el de Costa Rica, porque el Ecuador iba y venía, retrocedía en las posturas y demás, tanto así que cuando yo me propuse en conjunto con el canciller y el presidente Lasso retomar la negociación de de Corea del Sur, el avance era solamente 5%, Belkis, 5% de avance en 6 años. Ahora el avance está en 70%, y dentro de poco tendremos lo que será ya la última ronda de negociación presencial en Seúl, a la cual incluso iré yo presencialmente para cerrar esa negociación allá, que será a finales del mes de marzo, ¿ya? Mientras eso sucede, los equipos están reuniéndose de forma virtual, y esperamos que para esa última ronda ya básicamente iremos a la negociación final de los temas de acceso a mercado. Es un acuerdo grande, es un acuerdo que tiene temas de inversiones, tiene temas de servicios, tiene temas de cooperación y sin duda acceso a mercado. Ahí también hay productos excluidos de la negociación, menos que en el caso de China, pero todavía estamos negociando. Hablemos de México. Ya, porque hablamos de China y Costa Rica, que usted en extenso nos ha explicado los beneficios, el cierre de las mesas, la proyección que hay para este año, sobre todo para el primer semestre, para la suscripción de los acuerdos, pero lo de México supuestamente estaba encaminado. ¿Qué pasó, ministro?
A ver, yo les había anunciado que estábamos negociando 4 acuerdos en forma simultánea. Estos que ya mencionamos, China, Costa Rica cerrados, Corea por cerrarlo en 3 meses, y el que se nos queda en el camino es México. Y es lamentable porque es un acuerdo que ya también venía negociando hace mucho tiempo. Le avanzamos a ese a un nivel, podemos decir, de casi el 99%, y el 1% que faltó es camarón y banano. Creo que es evidente para todos quienes nos escuchan que el Ecuador no puede cerrar un acuerdo comercial sin que sus 2 principales productos de exportación estén incluidos. Eso sería un muy mal precepto y no podemos hacerlo, ¿ya? La propuesta del presidente Lasso, cuando viajó conmigo y con el canciller directamente a México a finales de noviembre, inicios de diciembre del año pasado, era inclusión de camarón y banano en cuotas, con unas cuotas que no le afecten tampoco a los productores mexicanos de camarón y banano. Parecía que avanzábamos, por eso hicimos declaraciones en ese sentido, íbamos ya a avanzar en la cumbre de Alianza del Pacífico en Perú, con una posible ya cierre de la negociación. No se dio la cumbre de Alianza del Pacífico en Perú por las condiciones internas de ese país. Y básicamente el gobierno mexicano se echó para atrás con la propuesta de acceso a mercado en cuotas. Y entonces, en ese sentido, la respuesta oficial que hemos dado nosotros desde el Ecuador es que no podemos avanzar hasta que no tengamos flexibilidad de ese lado. Sin embargo, todavía se siguen manteniendo expectativas por la firma de ese acuerdo en la medida en que México pueda ceder. ¿Se esperaría todavía eso? Y lo pregunto porque Primicias recoge unas declaraciones hechas por su parte en las que aseguraba que se seguirá esperando una respuesta oficial de México que permita concretar el cierre de la negociación. ¿Hay expectativas aún? Siempre. Yo creo que podemos decir que, mire, quizá. yo diría, Belkis, la palabra correcta es que se queda en stand-by, ¿no es cierto? Se queda, no en el congelador, se queda pausada la negociación hasta que nosotros encontremos la flexibilidad, porque ya no nos falta nada más. El resto está negociado, el resto de textos legales en realidad también están cerrados, así que lo que nos falta es ponernos de acuerdo en banano y camarón. El rato que nosotros encontremos de esa apertura ya más política, digamos, del lado de México, retomaremos esa conversación. Y creo que a lo largo de los próximos meses el presidente Lasso y el presidente López Obrador se volverán a encontrar en varios foros y ahí podremos volver a tomar el tema. Mientras tanto, el equipo negociador ya no tiene nada que negociar, es una decisión ya política. Ya se levantaron. Ya nos levantamos porque ya estamos negociando otros acuerdos. Entonces, ya el resto de temas están resueltos, están por escrito, así que si es que en algún momento, en los próximos meses, ojalá no sea un año, pero en los próximos meses nos volvemos a encontrar y hay una apertura de México para este tema, pues nosotros podremos en ese momento anunciar el cierre de negociaciones, porque no falta más. Entonces, lo prudente ahí es decir, nos ponemos en stand-by, esperamos, no cerramos la posibilidad de un acuerdo comercial con México, pero nos enfocamos en las otras prioridades. Pero el problema es México, no es Ecuador. En este caso... la postura asumida por... A ver, claro, porque lo que nosotros hemos dicho es, para el Ecuador es una línea roja excluir esos productos. Si los excluimos, nosotros no podemos avanzar. Y para México... Ecuador no va a ceder. No podemos ceder. No podemos ceder tienen que estar incluidos. ¿Cómo tienen que estar incluidos? Lo podemos discutir. ¿Ya? Y eso es lo que estábamos discutiendo con México. Hubo algunas conversaciones en las cuales ya hubo propuestas sobre la mesa del lado de México para acceder al mercado y es ahí donde nosotros pensábamos que ya estábamos en la última etapa. Lastimosamente se volvió el 15, a mediados de diciembre del año pasado, con la declaración del presidente López Obrador, ya se cerró totalmente esa posibilidad, ¿ya? Que es una declaración oficial, evidentemente. Ahora, el problema es que sin México, sin acuerdo con México, tampoco se puede acceder a la Alianza del Pacífico, que era el derrotero que ustedes tenían. Es correcto. Y aquí le explico un tema importante, Fabricio. Cuando nosotros llegamos al gobierno hace 19 meses, el único acuerdo comercial que teníamos en la palestra, sobre la mesa, era México y Alianza del Pacífico más adelante, ¿no es cierto? Por rebote, podemos decirlo. Ahora, la estrategia de apertura que nos ha propuesto el presidente y que la estamos ejecutando son 10 nuevos acuerdos comerciales. Por lo tanto, si yo hace un año no tenía el acuerdo comercial con México, hubiese sido muy malo para el país y hubiese sido muy malo para este gobierno, digamos, ¿no es cierto? Porque no teníamos el único acuerdo en el que nos habíamos enfocado. La estrategia fue muy diferente. No nos enfoquemos solo en México, sino que busquemos al mismo tiempo 3 otras negociaciones comerciales y abramos otros mercados mientras tanto también para poder avanzar. Y eso es lo que se hizo. Yo recuerdo que mucha gente nos criticaba porque decía, ¿por qué no se enfocan solamente en cerrar en México? ¿Por qué abren otros acuerdos comerciales al mismo tiempo? ¿No van a poder negociar al mismo tiempo? Pues la realidad fue que México se enfrió y mientras tanto hemos cerrado otros acuerdos que parecían mucho más complicados incluso, como los de China, Costa Rica y Corea. Pero en otras palabras, en stand-by México y por ende en stand-by Alianza del Pacífico. Así termina siendo. Así es. No podemos entrar a la Alianza del Pacífico hasta que no tengamos un acuerdo comercial con México. Ministro, lo último. El portal Primicias hace 3 días
publicaba una nota que dice: inversión extranjera cae al nivel más bajo de los últimos años. Hubo desinversión en el sector de minas y canteras, mientras tanto la inversión extranjera se redujo en las áreas de manufactura y transporte. ¿Qué responde usted frente a esto? ¿Es así? A ver, el dato es real, ¿no es cierto? El dato de ¿Usted inversión... se reconoce que ha habido una caída de la inversión? Que hay, no es una caída de la inversión porque no está en negativo, sigue creciendo. Le voy a dar el dato. En el tercer trimestre del año 2022, la inversión extranjera directa fue de 51 millones de dólares. Ahora, es cierto el dato. Yo le digo que esto hay que ponerlo en contexto. No se puede tomar un trimestre para medir la inversión extranjera directa porque lastimosamente en el Ecuador todavía tenemos un problema estructural de atracción de inversiones que todavía no hemos logrado corregirlo en forma adecuada todavía. ¿Por qué? Porque la variación de la inversión extranjera directa depende mucho de un proyecto o minero o un proyecto eléctrico o un proyecto de servicios, ¿ya? Y es muy volátil la inversión extranjera. Por eso es que lo que nosotros recomendamos es veamos cómo termina la inversión extranjera a final del año y midamos qué es lo que está pasando con la inversión extranjera en lo que va del 2022. Y le voy a dar el dato. Si sumamos primero y segundo tercer trimestre del año 2022, la inversión extranjera es 861 millones de dólares. ¿Ya? Ese es el valor de la inversión extranjera del año 2022 hasta el tercer trimestre. Si comparamos con el 2021 fueron 543 millones de dólares. Si comparamos con el 2019, año prepandemia, fueron 642 millones. Es decir, estamos más que en el 2019, más que en el 2021 en la actualidad. Entonces, si bien hay menos inversión en el tercer trimestre, como es muy volátil nuestra economía, pues lo que tenemos que ver es el acumulado. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Reconociendo que ese nivel no nos satisface. A mí, como ministro encargado de las inversiones, lo que quiero ver es 2 o 3 veces más de inversiones. Primero, bajar el riesgo país. Con el riesgo país que hemos tenido a lo largo de todo el segundo semestre del año pasado, que estuvo en 1.700 puntos, es muy difícil ir a vender al Ecuador afuera y decirles vengan a nuestro país. Pero además le añado otro ingrediente. Una cosa son los contratos. Primero, las expectativas que hay. 1, 2, los contratos. Y tercero, lo más importante, la llegada de los recursos. Absolutamente. Que esto es lo más importante. Si no llegan los recursos, de nada sirve la expectativa o los contratos. Absolutamente. Y entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en la inversión extranjera, que baje el riesgo país y que esos contratos de inversión que sí son reales, son contratos firmados con las empresas, pero claro, en su gran mayoría son promesas de lo que van a ir invirtiendo, ¿no es cierto? Pero ya se están concretando. Durante el año 2022 se han concretado inversiones. De los 5.000 millones que ya firmamos y que anunciamos hace pocos meses con ustedes, ya se han concretado cerca de 800 millones de dólares en inversiones el año pasado. Ahora, no todo es extranjera, por eso no todo se refleja aquí. Gran parte de eso, cerca del 50% es de inversión local que accede a contratos de inversión que los hemos dicho. Y cerca de un 50% de esas inversiones, cerca de 400 millones, son inversión extranjera por el lado de los contratos de inversión. Ahora, hay que seguir potenciando lo que sucede en la economía, creciendo el entorno de negocios, favoreciendo el entorno de negocios para que vengan más inversiones locales, bueno, que se queden las locales y que vengan más extranjeras. ¿Qué más vamos a hacer, Belkis y Fabricio? Tenemos que volver a pasar una ley de zonas francas. Ustedes recordarán, hace casi un año fue negado ese proyecto de ley. En marzo del año pasado, la ley de inversiones. Del año pasado, ahora que ya se aprobó una ley de beneficios de audiovisuales y temas digitales hace poco en la Asamblea, yo creo que esa conexión entre Asamblea y Gobierno nos permite comenzar a pensar dentro de poco en un nuevo proyecto de zonas francas. Nosotros lo estamos trabajando. Lo están preparando. Lo estamos preparando. ¿Cuándo lo van a enviar? No, todavía no sé cuándo se envíe, pero lo tenemos nosotros en lo técnico, lo tenemos prácticamente listo. ¿Cuánto dista en cuanto a su contenido respecto de lo que se presentó en su momento? Es bastante cercano al que se presentó en febrero del año pasado. ¿Pero les van a negar de nuevo? Exactamente. No, porque hubo otros temas alrededor de la ley y el tema de zonas francas no fue nunca objetado dentro de la Asamblea. Yo estuve defendiendo ese proyecto adentro y los asambleístas estaban 100% de acuerdo en el texto propuesto. Esta vez sería entonces una iniciativa exclusivamente circunscrita a este tema. Así es. Hubo otros temas alrededor de ese proyecto de ley que hicieron ruido. En el tema de zonas francas, creo que estamos todos de acuerdo que necesitamos atraer más inversiones y sobre todo siento yo que hay un nuevo momento político que nos puede permitir que ese proyecto entre a la Asamblea y que pueda ser aprobado. Esperemos que así sea, porque lo que todos queremos, ¿no es cierto, Belkis y Fabricio, es que haya más inversión extranjera directa en el Ecuador, pero el otro dato que les doy es de la inversión societaria. Permíteme, solo les doy este último dato. Correcto. Ese dato de la Superintendencia de Compañías. De la Constitución de Empresas. De la Constitución de Empresas. Esas son empresas reales que se están constituyendo en el Ecuador, registradas en la Super de Compañías. El valor de lo que se está haciendo en lo que va del año, que tenemos hasta octubre del año pasado el dato, es de 2.100 millones de dólares.
Esto es mucho más de lo que se ha hecho incluso en años anteriores enteros. Entonces sí hay inversión en el Ecuador, tanto privada como local, pero sobre todo la extranjera tiene que multiplicarse al menos, yo diría, por 2 o por 3. Correcto, ministro. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Muchísimas gracias. Interesante charla con Julio José Prado, ministro de la Producción, que nos ha hablado sobre el derrotero del gobierno para este año. En el primer semestre se espera la firma de los acuerdos comerciales con Costa Rica y con China. Luego eso tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional. Obviamente el tema de México que está allí en stand-by. También hemos hablado de los temas de inversiones. 8:04 de la mañana. Gracias al ministro Prado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.